Voy a tratar de explicar la información que tengo de la manera más simple, no porque ustedes sean brutos, sino porque yo estoy en conflicto también. Me preguntaba yo, ¿cómo es posible que este mundo siga de la manera que sigue y cada vez uno lo ve peor y no ve posibilidad de salir de este problema continuo, etcétera? Entonces escuché parte de lo que escribió este señor Monroe, que se especializó en viajes astrales y esas cuestiones, y de haberse encontrado con un ser que nunca había estado en, como un ser físico en ningún mundo. Y le explicó de cómo se había creado el mundo, el propósito de la creación, etcétera. Entonces estuve pensando mucho en todo esto y me di cuenta entonces de que los problemas del mundo no son ni siquiera por la deuda como tal. Ese no es el problema. El problema es que siempre estamos en conflicto. ¿Por qué siempre estamos en conflicto? Unos dicen que los parásitos que crearon estos universos pues, fueron tan inteligentes que nos dieron su manera de pensar como la estrategia más avanzada para derrotar sus víctimas. Y pensando bien las cosas, entiendo que no. Lo que hicieron fue que nos infectaron con la enfermedad que ellos padecen, que todos padecen en la creación, que es el conflicto. Que la creación fue creada con el propósito del conflicto, porque si usted se pone a pensar, siempre hay dualidad, blanco, negro, gordo, flaco, alto, bajo, caliente, frío, siempre hay un opuesto a todo, y eso es conflicto. Y precisamente de ese conflicto hay alguien que se alimenta, porque se produce una energía que la necesitan para vivir, para tener longevidad, para vivir más tiempo. Y sin embargo, aparentemente nosotros somos, en la cadena alimentaria, somos de los últimos escalones. Y al ser de los últimos escalones, los que tienen menos conocimiento, menos avances tecnológicos, etcétera, esos son los que producen la energía más pura al entrar en conflicto. Y de esos que producen esa energía más pura, se alimentan los que están más arriba en la cadena alimentaria. Y por eso es que este planeta es tan dulce para tantas razas y tantos experimentos y tantos ensayos, porque nosotros vivimos en conflicto siempre y al no tener conocimiento de lo que está pasando, pues producimos lo que ellos llaman el LOX, esa energía pura, que ya no tiene que ser refinada como antes, cuando se producía solamente por las plantas, por los dinosaurios, por las otras entidades que entraron en juego después. No, no. Cuando se dieron cuenta que nosotros, estando en conflicto, éramos los que producíamos la energía más pura, que ya no tenía que ser ni siquiera refinada, simplemente utilizada, vendida, mercadeada, como ustedes quieran ponerlo. La cuestión es que estamos en una cadena alimentaria de conflicto. El creador de todo esto estaba en conflicto también, o sea, la creación es como una cebolla, siempre tiene capa tras capa tras capa, y nadie sabe de dónde vino la bendita cebolla, ni dónde está la última capa.
ni si en realidad esta es la última de la parte de afuera, porque tú no ves las otras. Eso tú lo tienes bloqueado. Tú no ves la cebolla en su totalidad. Tú lo que sufres es el ardor en los ojos nada más. Pero ¿sabes qué? Eso me hizo entrar en diferentes conclusiones. Las personas tratan de evitar el conflicto. Y al evitar el conflicto, supuestamente, entran como con una ansiedad porque necesitan del conflicto para estar vivos. Cuando una persona deja de estar en conflicto, muere, porque ya no se está alimentando. Estamos en una creación por conflicto, donde cuando usted supuestamente le predica, no, que tienes que buscar la paz, tienes que tener la paz, nadie puede tener la paz. Usted puede vivir en paz por un corto tiempo, porque la manera en que usted fue creado fue por conflicto, y su cuerpo entra en conflicto con su manera de pensar y necesita de ese conflicto para alimentarse física, mental, emocional, espiritualmente. Todos los cuerpos que a usted se le ocurra que usted tiene necesitan de ese alimento. Y cuando yo te estoy diciendo esto a ti, yo sé que estás entrando en conflicto y alguien se está alimentando de ti. Tal vez yo mismo, porque estoy creando más conflicto en ti. Yo espero que entiendas esta forma de cómo es que se mueve este mundo. Y por qué cuando tú tratas de separarte del conflicto, te sientes vacío. Es como la gente dice, pero si cuando vamos a los sitios no se puede hablar de enfermedades, pues ¿y de qué vamos a hablar? Si no se puede hablar de política y de pegaderas de cuernos de las novelas, ¿y de qué vamos a hablar? Esto va a ser aburridísimo. Ese es el conflicto. Usted necesita el conflicto para vivir. Ahora, la mejor forma que entiendo yo de tener la mejor experiencia en esto es de que acepte que usted fue creado por conflicto, que vive en conflicto desde su primer segundo de vida y desde antes hasta su, entre comillas, muerte. Usted va a vivir en conflicto. Y el menor grado de conflicto que usted tiene es cuando muere. Y cuando usted muere, su cuerpo desprende. Yo no sé si ustedes han visto la película esa de 23 gramos. Que ese es el peso supuesto del alma. Cuando el cuerpo de la persona ya no tiene vida, se desprende de él algo que pesa 23 gramos. De eso se alimentan. Ese no es su alma. Su alma no está aquí. Su cuerpo es simplemente un avatar a través del cual usted se manifiesta de otras densidades, de otras dimensiones. Pero la verdadera ilusión en todo esto es que ni aquí, ni fuera de tu cuerpo, ni en cualquiera de otras dimensiones, tú vives fuera del conflicto. Somos seres en conflicto, es una creación en conflicto. El mismo creador estaba en conflicto porque esa es otra cebolla, que nadie sabe cuál es la última capa ni cuál es la primera. Así que yo espero que esto te brinde un poquito de claridad y un poquito de conflicto para que entiendas que aquí no te salva nadie del conflicto. Tienes que aceptarlo, vivirlo de tu mejor manera, comparte con los demás tus conflictos para que puedan todos tratar de sobrellevar esto, porque de aquí no nos libra nadie. Espero que tengan un bonito día.